Eh, Vamos a seguir con las clases de genética forense. Si recordáis, la genética forense era la aplicación de la genética a la resolución de problemas judiciales. Y lo que nos pedían los jueces y magistrados a los laboratorios de genética forense eran principalmente pruebas de paternidad, de las cuales os conté el marco jurídico en el que se desenvuelve nuestro trabajo, que, que son relativamente fáciles de hacer, salvo las muestras de paternidades cadavéricas o casos difíciles porque son casos realmente de parentesco y no de paternidad y hay que hacer paternidades a partir de familiares relativamente alejados. Eh, pero no es la mayor parte del trabajo máximo de los laboratorios. El trabajo más importante es el trabajo de criminalística biológica, que se trata de analizar vestigios biológicos de interés criminal como manchas de sangre, de esperma, pelos, muestras de contacto. Es mucho más trabajo porque lo realizan menos laboratorios en el país y porque solamente laboratorios acreditados y porque en un caso criminal pues tenemos muchos restos biológicos en la escena del crimen y por lo tanto el trabajo es mucho mayor. La identificación de restos cadavéricos o restos óseos de cadáveres no identificados es también un trabajo no tan habitual, pero a veces hay grandes catástrofes y el trabajo se puede acumular. Finalmente os hablaré bastante de las bases de datos de ADN con fines de identificación criminal, que es un trabajo rutinario, no difícil, pero que para muchos laboratorios representa también una parte importante de la actividad. Otro trabajo de los genetistas forenses se desarrolla con ADN no humano, sino con ADN animal, por ejemplo, para tráfico ilegal de especies y otras aplicaciones. Y finalmente, también ayudamos en ocasiones a los laboratorios de toxicología a ver respuestas individuales a tóxicos, pero sobre todo a la patología forense para aclarar muertes súbitas de origen cardíaco que se producen por causas genéticas y que aparecen muchas veces en personas, sobre todo en personas jóvenes, y que son alteraciones genéticas que producen trastornos del ritmo del corazón o miocardiopatía hipertrófica, corazones dilatados, y el conocer la causa genética no solamente explica la causa de la muerte, sino que puede ayudar a prevenir que el mismo problema de muerte súbita lo padezcan o lo sufran otros individuos de la familia. Y os decía que para realizar todo este trabajo, hasta la aparición del ADN, estábamos muy limitados. Lo único que podíamos hacer eran grupos sanguíneos. Todos conocéis el grupo AB0 y el grupo RH, pero había muchos más. Hay otros grupos en los hematíes, en los eritrocitos, también hay grupos en los glóbulos blancos, los HLA, también las proteínas del suero y otros enzimas de dentro de las células que hay en la sangre, dentro de los hematíes, son también polimórficas. Eso quiere decir que tienen variaciones entre los individuos. Pero todos estos grupos, aunque los utilizábamos, nos permitían solucionar pruebas de paternidad, eso sí, pero con mucho trabajo. Pero sobre todo, estábamos muy limitados en el trabajo criminal, en el trabajo de criminalística biológica, porque se necesitaba una muestra de sangre de una cierta cantidad, por lo menos del tamaño de la palma de una mano, y que ésta estuviera fresca. Y eso en la vida forense real se da en pocas circunstancias. También estábamos limitados en manchas de esperma, en pelos y cabellos que veis aquí a la derecha. Podíamos decir si aquello era un pelo y si era un pelo humano. Podíamos indicar la especie animal, pero no podíamos decir nada acerca del individuo al que pertenecía, que es lo que habitualmente los jueces demandaban. Y todo cambió cuando empezamos a entender un poquito mejor el ADN. Espero que hayáis disfrutado con la práctica del otro día, donde os contaba cómo extraerlo de una fruta. Realmente sabéis que todos los seres vivos, todo lo que es casi la definición de vida es tener la molécula de ADN o una molécula más pequeñita y similar, que es la que tiene el coronavirus, que se llama el ARN. Y os contaba que sobre la definición de vida, lo habéis visto, es una molécula, como habéis visto, enormemente larga, pero tremendamente fina. Y en ella se contiene la definición de cualquier organismo, porque un humano es un humano y cómo es humano, su individualidad también, o porque una mariposa es una mariposa, o porque un guisante es un guisante, y contiene también todas las instrucciones de la vida de ese animal concreto, de esa especie concreta.
Os contaba también que, para que lo entendieseis bien, los libros del ADN de la vida son libros grandes y el ADN humano, por ejemplo, es un libro muy grande, tiene 3.300 millones de letras, porque os contaba que toda la información de ese libro está siempre escrita en un código de un alfabeto de 4 letras, que son la A, la T, la C y la G. Las palabras del libro son de 3 letras, como veis aquí. Iba diciendo instrucciones. Por ejemplo, TAT, ACG, CGG, son aminoácidos que constituyen proteínas, que a fin de cuentas son las instrucciones. Es como si se dijese, por ejemplo, con ese sol hay más luz. Eso es una instrucción. En realidad sería que se haga la hemoglobina, que se haga esta otra proteína, que se haga la cápsula del riñón, que se haga la neurona. Todo viene ahí codificado. Y el genoma humano, como os digo, es un libro como la Catedral de Santiago, que está en 23 tomos que llamamos cromosomas, que son los que veis aquí. Son 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas, porque siempre hay un cromosoma paterno y un cromosoma materno. De los 23 pares de cromosomas, a los 22 primeros, que están clasificados por tamaño, le llamamos cromosomas autosómicos. Y el par 23 es el cromosoma sexual, que sabéis que las mujeres sois XX y los hombres somos XY. Esos 23 tomos tienen en conjunto 3.300 millones de letras, que le llamamos bases, y 22.000 genes, un poquito más, 22.000 instrucciones. Un gen puede hacer a veces más de una instrucción. Y para que entendáis bien la molécula, os contaba que era como un hilo doble, son como 2 hilos entrelazados, se llama la doble hélice. Siempre enfrente de una A hay una T y siempre enfrente de una C hay una G. Y esas letras las 2 cadenas tienen exactamente la misma información. La letra que codifican estos tripletes es la misma. Y esa doble cadena es muy fácil de separar. Las uniones entre As, Cs y Cs y Gs son muy débiles. Y si se rompen y por ahí hay As, Cs y Gs, de una cadena salen 2, y de 2, 4, y de 4, 8. Eso es la vida. La vida es la capacidad que tiene la molécula de ADN para poderse autoduplicar. Y así apareció la vida. La molécula, os decía que del ADN apareció en la Tierra poquito tiempo después de que la Tierra se formó. Hace 4.000 millones de años ya teníamos ADN en la Tierra. Y aparecieron las primeras bacterias. El ADN se duplicaba y las bacterias se dividían. Y el libro del ADN decidió poner 2 instrucciones muy curiosas en su libro de instrucciones. Uno fue las instrucciones de muerte celular. Os sorprenderá que las células tengan que morir y que los organismos tengan que morir, pero es la única manera de que pueda haber vida, porque es la única manera de generar diversidad. Ya en los organismos como nosotros, los organismos pluricelulares, que tenemos muchas células, es todavía más fácil de entender, porque si no tuviésemos instrucciones de muerte celular, nuestro cerebro pesaría centenares de kilos y nuestros intestinos medirían centenares de kilómetros, no podríamos vivir. De hecho, cuando alguna instrucción de las que tenemos de muerte celular falla, se produce un cáncer, porque las células no se pueden morir. La segunda instrucción es todavía más curiosa, y es que heredamos siempre un cromosoma paterno y un cromosoma materno. La mitad del libro del padre más la mitad del libro de la madre, más algo nuevo. Siempre hay lo que se llama mutación. Siempre nuestros hijos tienen algo nuevo distinto que nosotros. El motivo es ser distintos, porque si fuésemos todos iguales, una especie no podría sobrevivir. La mutación, la selección de los individuos más dotados para un ambiente y la variación genética al azar son las fuerzas de la evolución. Fue la causa de por qué a partir de esa primera molécula que apareció hace 4.000 millones de años apareciese toda la diversidad de vida que veis alrededor en la Tierra y la vida que ya se perdió. Y si consideráis la vida en la Tierra como un día en vez de 4.000 millones de años, como 24 horas, el ser humano lleva aquí menos del último minuto. Apareció en África hace 200.000 años. Salió de África hace unos 70.000 más o menos. Al llegar a Asia, se mezcló con otros humanos que vivían en Asia, que se llamaban denisovanos. Y al llegar a Europa,
con otros humanos que vivían en Europa que se llamaban neandertales. No los matamos, los asimilamos en nuestro genoma. El genoma de los europeos tiene un 2% de neandertal. Y desde hace 40.000 años, esa especie que vino de África, el Homo sapiens, es la única especie que hay en la Tierra. Pero como somos una especie muy nueva, todavía acumulamos muy poquita diversidad, porque ha habido muy poquito tiempo a la mutación y a la selección. Somos un 99,9% idéntico en ese libro enorme que os decía que es como la Catedral de Santiago de grande. Y una cosa también importante para entender es que las diferencias que tenemos son diferencias fundamentalmente entre los individuos. De esas poquitas diferencias, el 85% son entre individuos, no entre poblaciones, no entre africanos y asiáticos o nativoamericanos, aunque los veáis distintos. Son sobre todo diferencias entre nosotros. La genética destruye el concepto de raza. Y todo esto lo empezamos a entender gracias a este señor que veis aquí, que se llama Fred Sanger. Fred Sanger, para mí uno de los grandes genios de la humanidad, descubrió en el año 76 una técnica, que es lo que veis aquí abajo, para leer las letras del libro de la vida. Se llama secuenciación. Una técnica que se llama secuenciación Sanger, por ser el que la descubrió. Y veis aquí que dice A, T, C, G, T, C, G, T, 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 D, todas las letras. Por ello, le dieron en el año 1980 su segundo premio Nobel de Química. Es la única persona que llevó 2 premios Nobel de Química. Y permitió que en el año 90 se lanzara el proyecto Genoma Humano. Porque si en ese libro, aunque fuese tan grande, está la clave de la vida, está la clave de la enfermedad, está la clave de la evolución, está la clave de tantas cosas, qué importante sería tenerlo. La mutación que os decía que nos hace distintos no siempre es favorable, muchas veces produce problemas. Es precisamente nuestra parte más importante de trabajo en el laboratorio clínico. Tenemos que diagnosticar muchísimas enfermedades genéticas. La mutación produce cáncer. La vida, la enfermedad como la muerte son consustanciales a la vida. Y por eso fue tan trascendente y tan importante este descubrimiento. Pero cuando Sanger descubrió la técnica, muchos laboratorios nos pusimos a ver páginas del libro. Pero antes de continuar la historia, permitidme que os cuente un poquito cómo es una página del libro para que lo podáis entender bien, de una manera muy sobresimplificada. Imaginaros que esto es la página 1 del libro 1. Sabéis que el genoma humano está en 23 tomos, pues es tomo 1, página 1. Y veis en rojo letras que son genes, una instrucción de un gen que está diciendo algo. Por ejemplo, que se haga la hemoglobina. En realidad no dice así. En realidad dice que se haga un trocito de frase, se interrumpe la frase. Esto que veis en negro se llama intrón y es una parte del gen que después que no codifica nada y que normalmente tiene frases repetidas. Y después sigue diciendo que aquí dijo que se haga y aquí dice la hemoglobina. Y después viene otro intrón. Los exones, que es la parte codificante, se cortan y se empalman en una molécula más pequeña que se llama ARN. Se eliminan los intrones. La parte de ADN en rojo le llamamos ADN codificante. La parte de ADN en negro y azul y todo el espacio que es enorme que hay entre una instrucción y otra instrucción, un gen es ADN no codificante. El ARN es una molécula mucho más pequeña que el ADN, apenas tiene el 2% del ADN. Pero no significa que el ADN no codificante no valga para nada, aunque se pierda en el ARN. Es una parte que, por ejemplo, está lo que llamamos la funcionalidad del ADN, lo que está la regulación. Está la regulación, es lo que dice que un gen se encienda o se apague, por ejemplo. Todos los genes, todo nuestro ADN, todas nuestras células tienen la misma instrucción, pero las células hacen cosas distintas. En unas funcionan unos genes y otras no, o funcionan en un momento determinado. Imaginaros que una célula del cerebro, una neurona, se le ocurriera echar como una del estómago, activar la instrucción de echar ácido clorhídrico. Pues nos moríamos, y sin embargo no lo hace. Esas instrucciones, lo que es la regulación, lo que un gen se encienda o se apague, está en el ADN no codificante.
El ADN codificante tiene muy poquitas variaciones. Quizá la más importante para nosotros es que de vez en cuando una letra cambia entre las personas. Normalmente no significa nada, incluso no cambia la palabra. Por ejemplo, esta persona, veis que aquí en azul tiene una C. Tenemos dos libros, imaginaros que en el otro tenga otra C. Pero hay gente que puede tener aquí una T en vez de una C. O sea, que hay gente que puede ser CC, que puede ser CT o que puede ser TT. Esto le llamamos un SNP, o polimorfismo nucleotídico simple. Polimorfismo, es decir, variaciones de una sola letra sencillas. La parte que más nos interesa en forense está en el ADN no codificante, en los intrones de los genes. Y son frases repetidas. Veis aquí una frase repetida larga. Cuando las frases repetidas son largas y tienen más de 15 letras, le llamamos mini satélites. Pero también hay frases repetidas cortas, entre 2 y 6 letras, que llamamos microsatélites o short tandem repeats en inglés, y lo abreviamos como STRs. El motivo del interés de estas frases en forense es que son muy polimórficas, es decir, varían mucho entre los individuos. Pueden variar las letras, pero sobre todo lo que nos interesa es que varían las frases, el número de veces que la frase se repite. ¿Veis esta persona que tiene 4 frases repetidas? Tiene 2 libros, el paterno y el materno. Imaginaros que en el otro tenga 10. Esta persona es 410. Pero para este mini satélite, pero otra persona puede ser 515, 25175, 3124, o sea, la variabilidad de los mini satélites es enorme. O veis, por ejemplo, este microsatélite tiene 8 veces la frase que se repite. Imaginaos que en el otro libro tenga 12, que este sea el libro paterno y en el materno tenga 12. Esta sería la persona que en el libro 1 de 1, página 1, S1, tiene una repetición gata 8-12. ¿Lo entendéis? Los microsatélites no varían tanto como los minisatélites, pero la historia comenzó con los minisatélites, aunque hoy día no los empleamos. Y fue este señor que veis aquí, que se llama Alex Jeffreys, que era un bioquímico retirado ya de la Universidad Británica de Leicester, que tratando de estudiar en el año 85 para qué servía el ADN no codificante, descubrió el polimorfismo de los minisatélites y vio que si para un solo minisatélite somos casi todos distintos, descubrió una técnica para ver muchísimos minisatélites a la vez. Claro, si para un minisatélite somos casi todos distintos, imaginaros para muchos a la vez. Este es un individuo, este es otro individuo, este es otro individuo, este es otro individuo. Él dijo, pero si no hay 2 individuos iguales en la historia de la humanidad, como no sean 2 gemelos unitarinos, yo puedo distinguir a todos, dijo, y le llamó DNA fingerprint. DNA como ADN como una huella dactilar, porque le permitía distinguir a todos. Y eso fue una revolución muy grande en el mundo forense, porque de estar muy limitados con los marcadores genéticos convencionales, se nos abría un nuevo panorama. Se aplicó con éxito en un par de casos en el Reino Unido, pero cuando se quiso aplicar en Estados Unidos, hubo un problema. Y es que allí hay una regla muy importante que se llama la regla Frey, donde la defensa tiene derecho a una segunda opinión y que un laboratorio independiente del laboratorio de la acusación pueda reproducir los análisis realizados por el primer laboratorio de una forma absolutamente exacta. Y con la técnica de Alex Jeffreys esto no era posible. No era posible conseguir una estandarización y una reproducibilidad completa del método y produjo que una moratoria en el uso de las pruebas de ADN. También tenía otras limitaciones. Una de ellas era que había que trabajar con mucha cantidad de muestra y que ésta estuviera muy intacta. Y ya os digo que en el trabajo forense esto no se da en la mayor parte de las circunstancias. Pero apareció un descubrimiento muy importante. En ese mismo año, otra persona que también llevó el premio Nobel, Gary Mullis, descubrió una técnica que ahora con lo del coronavirus os está sonando muchísimo por todas partes, que es la PCR. ¿Qué es esto? Esto es una fotocopia de páginas del libro. Podemos fotocopiar cientos de miles de veces una página de libro para poderla analizar a partir de una cantidad muy pequeñita de muestra. No podemos fotocopiar el libro entero,
podemos fotocopiar solo hojas. Y, por ejemplo, en el caso del coronavirus, se fotocopian por PCR páginas del libro del coronavirus que lo hacen distinto de otros virus para poderlo analizar y para poderlo identificar. Y claro, la PCR en forense es muy importante porque imaginaros que puedo fotocopiar esa hoja muchísimas veces y mi problema principal es la cantidad de ADN y que tenga muy poquita cantidad. Y ahora puedo fotocopiar la hoja con esto un montón de veces. Y eso desde luego para nosotros fue una revolución. Revolución paralela al descubrimiento de los microsatélites. Los minisatélites que os contaba, esas frases repetidas largas, tienen un problema. El problema es que tienen otro problema más, y es que no se pueden fotocopiar por PCR porque, aunque os los puse en una hoja, realmente ocupan muchas hojas. Son muy largos y muy grandes. Y la PCR solo te permite fotocopiar hoja a hoja, no te permite fotocopiar muchas hojas a la vez. Pero en los años 90, otro grupo americano descubrió que había repeticiones en tándem cortas. No son tan variables como los minisatélites, pero son bastante variables. Os decía que son de 2 a 6 pares de bases. En forense empleamos las que tienen 4 y 5 pares de bases. Por ejemplo, imaginaros esta que veis aquí. AATG. Está repetida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. En el otro libro, 8 veces. O esta que veis aquí. Este caso que veis aquí de paternidad. Esto tiene en el libro paterno, este microsatélite, tiene la palabra gata, repetida 6 veces y 9 veces. Es este presunto padre que veis aquí. Podríamos decir, en la página tal, en el tomo tal, página tal, en el gen TH01, esta persona es 6-9. Este es un presunto padre. Aquí veis la madre, que es 3-8, tiene 3 veces y 8 veces la palabra gata. Y esto se hereda toda de forma simple. Todos los hijos tienen que tener uno de los libros. La madre tiene 6-8. El hijo, como veis, heredó el 8 de la madre. El 6 del hijo lo tiene que tener de una persona que lo tenga. Este segundo padre que veis aquí es 3-9. No puede ser el padre, porque el padre para serlo tiene que tener el 6. Este sí puede ser el padre. ¿Significa que lo sea? Bueno, significa que tiene más probabilidades de serlo. Solo por esto no. Hay otra gente que tiene el 6. Yo os decía que son polimórficos, pero no son ultrapolimórficos, no son como los minisatélites. Imaginaros que esto se da en otro microsatélite, y en otro, 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 y en otro. Claro, llega un momento ya que las probabilidades a favor de que sea el padre son enormes. Y esto es básicamente lo que hacemos. En definitiva, se heredan de esta manera que veis aquí. El padre 7-8, una mujer 6-8, los hijos tienen que ser heredar uno de los dos. Este puede ser el hijo porque heredó el 6 de la madre y el 7 del padre. Esta hija puede ser hija porque heredó el 8 de la madre y puede heredar el 8 de los padres. Ese es el fundamento básico de lo que hacemos en forense. No estudiamos, veis, todo el ADN, solamente estudiamos microsatélites habitualmente. Estas hojas con palabras repetidas, frases repetidas, cortas. Y no analizamos solo uno, sino que analizamos un montón, normalmente 20, como estos que veis aquí. Esto, veis, es un perfil. Y veis que esta persona en el libro 3, página tal, es la persona que tiene 14-18. O que tiene 12 significa 12-12, o que tiene 10-10, o que tiene 13-15. Empleamos un montón de microsatélites a la vez. ¿Hay más gente que puede tener 14-18? Pues unos poquitos a lo mejor de la población, pero este perfil entero, como no haya dos gemelos univitelinos, es imposible. Y en la práctica utilizamos, ya os digo, habitualmente más de 20, y nos hemos puesto de acuerdo todos los laboratorios del mundo en utilizar los mismos. En Europa hay un set común que tienen que utilizar todos los laboratorios europeos y también nos coinciden un montón como con Norteamérica, de modo que todos los laboratorios del mundo podemos utilizar los mismos y compartir nuestros datos y compartir esquemas de calidad e intercambiar bases de datos.
Y esto fue posible gracias a que todo el mundo forense está muy organizado. Existe una estructura muy grande que se llama la Sociedad Internacional de Genética Forense, que es una a la que pertenecen todos los laboratorios y todos los genetistas forenses del mundo, y que yo tuve el honor en su tiempo de presidir, y que tiene una comisión de ADN y muchos grupos de trabajos que marcan estándares. Los grupos de trabajo más importantes de Europa se llaman EDNAP, que es European DNA Profiling Group, y EMSI, que es el grupo de DNA del European Network of Forensic Science Institutes. El grupo de estandarización de lengua española y portuguesa, que se llama ANCAP, es un que tiene toda Latinoamérica y España y Portugal. Es el grupo que tiene el control de calidad mejor del mundo. Y son laboratorios muy activos y de mucha calidad. Pero en cada parte del mundo hay sus grupos de estandarización y a través de la DNA Commission se dice qué marcadores hay que utilizar, cómo hay que llamarlos, cómo hay que hacer los cálculos. Todo se estandariza. Y esto es lo que hacemos básicamente en un laboratorio forense. Primero extraemos el ADN a partir de una mancha de sangre, de esperma, de una muestra de contacto. Normalmente miramos cuánto ADN tenemos. Esto se llama cuantificación. A continuación fotocopiamos por PCR las hojas de los microsatélites con unos aparatos que se llaman secuenciadores automáticos. Los separamos y después miramos las repeticiones, hacemos la estadística, un informe y lo comunicamos. De esto os voy a hablar después. Y esto es como se trabaja en un laboratorio forense. En la parte izquierda tenéis un laboratorio clínico. Un laboratorio clínico se puede trabajar con robots y porque se trabaja con muy poquita, no hay problema con la muestra. En laboratorios forenses hay que trabajar como si estuvieseis trabajando con coronavirus, porque la posibilidad de contaminación es altísima, porque trabajamos con cantidades más pequeñas que nanogramos. El nanogramo es la milésima parte del miligramo y trabajamos con cantidades de picogramos, que son cantidades minúsculas. Y obtenemos así perfiles genéticos. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues los comparamos. Si es un caso criminal, pues miramos, es 13.6 en la evidencia, en la muestra, y 13.6 el sospechoso, coinciden. ¿Puede ser otra persona? Por supuesto. Pero si coincide en otro, las probabilidades de que haya otro individuo igual pasan a ser pequeñísimas. Y si es una paternidad, ¿qué hacemos? Miramos si hay compatibilidad. Si la persona es 8-11 y tiene un hijo 8-10, puede ser. Si tiene un hijo 11-12, puede ser. Pero si tiene un hijo 5-14, no puede ser el padre. Y si no tenemos muestras de referencia para comparar en un caso criminal, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos bases de datos de ADN en las que se meten perfiles de gente que ha cometido delitos y también muestras que han aparecido en las escenas del crimen de otros delitos para poderlas cruzar todas. En España tardamos mucho en hacer una ley de ADN. España pasó de ser el primer país de Europa que propuso una ley en el año 1995, que no progresó en el trámite parlamentario, que fue el año donde se hizo la base de datos de Inglaterra. Un poquito después fue la de Escocia, la de Gales, el resto del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, más tarde Estados Unidos. Pero España fue de hace mucho más tardía, fue del año 2007. Se tardó muchísimo en hacer y es una ley que yo, aunque se tardase en hacer, me parece que está bastante bien hecha. En España, como ocurría, como os decía, con las paternidades, las legislaciones de bases de datos en los distintos países del mundo son muy diferentes. En España se mete en la base de datos todas las personas que cometan delitos contra las personas, agresiones sexuales, homicidios, asesinatos, delito de lesiones graves, robo con violencia, narcotráfico y terrorismo. No se mete robo sin violencia, pero yo os digo que varía mucho entre los países. En España se puede meter por orden judicial. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal dice que cuando
juez, aplicando criterios de proporcionalidad, puede ordenar, aunque la persona se niegue, no se puede negar, a tomarle una muestra a una persona para meterla en la base de datos de ADN. Y también sin consentimiento judicial, se puede hacer en personas detenidas por consentimiento de las personas, pero se exige actualmente asistencia letrada al detenido para que ese consentimiento de la persona sea válida. Y tenemos en nuestra base de datos todos los perfiles de los detenidos imputados, también perfiles de evidencia recogidas en otras escena del crimen, tenemos también perfiles de cadáveres o personas no identificadas, tenemos perfiles de familiares de desaparecidos, para intentar machear todo. El objetivo básicamente es, cuando una persona es detenida, ha cometido otros delitos y tenemos la base de datos de perfiles de evidencias. O bien, si esa persona sale de la cárcel y comete otro delito, imaginaros agresiones sexuales, que son delitos con mucha reincidencia, pues inmediatamente puede ser detenido. Y bases de datos lo hay en prácticamente todos los países desarrollados y muchos en vías de desarrollo del mundo, con legislaciones muy distintas. España es un país que tiene una legislación bastante restrictiva, de los más restrictivos. A mí me parece bien. Es una legislación muy parecida a la de Portugal. Reino Unido tiene una legislación muy amplia, tiene 10 veces más los perfiles que hay en España. Nosotros tenemos 500.000, ellos tienen 5 millones de perfiles. El motivo es que en el Reino Unido no se exige el orden judicial, vale que la policía pueda tomar muestras de cualquier ofensa registrable a juicio de la policía, y es coercitivo. Y entonces tienen muchísimos casos, porque realmente pueden meter muchísimos perfiles. La situación es intermedia en otros países y muy variable en los estados de Estados Unidos, que hay legislaciones tipo España y legislaciones tipo Reino Unido. En general, la tendencia es a bases de datos más amplias. Sí me preocupa que algunos países no democráticos puedan tener estas bases de datos, porque puede ser un control de la población enorme, sobre todo cuando algunos países como Kuwait o como Kenia quieren realizar o están realizando, en el caso de Kuwait, bases de datos de toda la población y de los inmigrantes. Yo creo que esto es un peligro potencial grande y me parece que no debería ser así, porque yo creo que hay que anteponer los derechos individuales de libertad y autodeterminación de la información al derecho a la seguridad. Pero es un tema de mucha discusión ética y jurídica. Nuestra base de datos tiene ya más que estos, porque esto es de hace más de un año, tiene cerca de 500.000 perfiles de ADN, de ellos y aparte de esto tenemos unos 150.000 perfiles genéticos de vestigios de interés criminal que han aparecido en la escena de los hallados en lugares de delitos que no han sido todavía identificados. Prácticamente esto es lo que hacemos en el 90% de nuestro trabajo. Pero hay casos donde no todo funciona, la vida no es CSI, hay casos que tenemos problemas para poder realizarlos. Imaginaros una paternidad, por ejemplo, de un abuelo, o sea, de un padre, pero solo con un sobrino. Los marcadores que hacemos a veces no consiguen una probabilidad suficiente para saber que esa persona ese sea el sobrino, para hacer una relación de parentesco. Para eso y para otras cosas tenemos que recurrir a otro tipo de polimorfismos y otro tipo de cosas. Uno muy importante es el cromosoma Y, los microsatélites de cromosoma Y. ¿Os acordáis que los hombres somos XY, las mujeres sois XX y los hijos tienen, la madre les da un X y tienen el 50% de tener el X del padre o de la madre, es decir, ser hombres o mujeres. Pero el Y solamente siempre indica el linaje paterno, es decir, nuestro linaje paterno es el que se transmite a la descendencia. ¿Y para qué nos vale? Nos vale, como os decía, para casos de paternidad deficitarios,
cuando no se dispone del presunto padre y decide un familiar por línea paterna, pero para algo muchísimo más importante. Y es cuando hay mezcla hombre y mujer y hay muy poquita cantidad de muestra del hombre. Imaginaros una agresión, una estrangulación. Que el estrangulador, una persona estrangula a una mujer. Dejó muy poquitas células de su mano, pero hay muchísimas células en el cuello de la mujer. No lo podríamos, si hacemos un perfil si amplificamos los microsatélites autosómicos por PCR, si los fotocopiamos, la PCR tiene un problema, y es que solamente fotocopia aquello que hay más de un 10%, y solamente veríamos el perfil de la mujer. Pero si lo que fotocopiamos son microsatélites de cromosoma Y, solo veríamos el perfil del varón, porque no compite, y lo utilizamos sobre todo para esto. Y la primera vez que se utilizó en un caso fue este que veis. Bueno, fueron dos casos casi que se hicieron a la vez. Lo hicimos nosotros y fue esto que veis aquí. Fue un caso de un individuo azoospermico que no tiene esperma, pero con que el líquido seminal, que es un líquido con sales, pasa por la uretra, ya desprende unas células suficientes como para poder identificarse. Y este es un caso criminal que fue el primero que lo aplicamos, que fue la violación y asesinato de estas dos niñas en la localidad noruega de Kristiansand, que se llama el caso Baneheia, donde veis un perfil. Aquí veréis siempre solamente, no veréis como en el otro 12, 14. Esto significa cromosoma Y, página tal, 12 veces la palabra repetida, porque solo hay un cromosoma Y, no son como los otros que tienen el libro paterno y el libro materno. Esto es siempre solo el libro paterno. Y nos permitió resolver el caso y saber que en este caso, que es el que veis aquí, había dos personas que eran las que habían cometido la violación y el asesinato. Otro ADN muy importante es el ADN mitocondrial. En las células, no en el núcleo, sino en el citoplasma de las células, tenemos unas estructuras que tienen que ver con la energía de la célula que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias son las que, el problema es que las mitocondrias tienen un ADN muy pequeñito que se llama ADN mitocondrial. No es como el ADN de los cromosomas que os contaba, como el ADN nuclear, que tiene 3.300 millones de letras. Este apenas tiene 30 y pico mil letras, son unas poquitas hojas. Imaginaros que tiene solo 37 genes. Pero bueno, hay un ADN pequeñito mitocondrial que está dentro de las mitocondrias, pero tiene un problema. El esperma, cuando fecunda al óvulo para dar lugar al cigoto del que nace un individuo, se dejan las mitocondrias fuera. Y eso significa que nuestras mitocondrias y nuestro ADN mitocondrial viene de nuestras madres. Entonces el ADN mitocondrial se hereda solo por línea materna. Es decir, yo tengo el ADN mitocondrial de mi madre y mis hijos tienen el ADN mitocondrial de mi mujer. Mis hermanos tienen mi ADN mitocondrial, pero mis hijos no. O sea, se hereda siempre por línea materna. Y nos es muy importante para dos cosas. Uno, para muestras muy degradadas, porque igual que solo hay dos copias, el libro paterno y el libro materno de ADN nuclear, hay centenares de miles de mitocondrias y por lo tanto muchísimas más copias, y cuando las muestras están muy estropeadas es más fácil encontrar una copia intacta. Y también en las muestras que tienen, sobre todo en las muestras que no tienen prácticamente ADN nuclear, el más importante es los pelos. Los pelos prácticamente, si el pelo se decae naturalmente, la raíz está en una fase que se llama fase telogénica y está como muerta, está todo queratinizado, no tiene cromosomas, no tiene células nucleares, pero hasta en la punta más punta del pelo hay mitocondrias y por lo tanto para nosotros, para los pelos es muy importante el ADN mitocondrial y por supuesto para relaciones por vía materna. Se pueden reconstruir linajes, por ejemplo, el crimen de los Romanov, el asesinato de los Romanov y la reconstrucción y la identificación de que unos restos que aparecieron eran de los Romanov fue resuelto con ADN mitocondrial, utilizando descendientes familiares vivos de la familia de los zares. Esto fue la primera vez que se utilizó en un caso en el mundo, el ADN mitocondrial, que también es un caso de nuestro grupo, en un caso célebre criminal que se produjo en la localidad valenciana de Alcácer, donde tres chicas,
creo que 16 o 18 años aproximadamente, fueron asesinadas y violadas brutalmente, y en ellas pudimos analizar unos cabellos, unos pelos púbicos que aparecieron sobre ellas, para intentar ver si correspondían con las personas que habían cometido el delito, de los que, por cierto, uno de los acusados, el acusado principal, Antonio Anglés, que fue declarado culpable, huyó y está en rebeldía. O sea que veis, la vida no es CSI. A veces puedes hacer las cosas, puedes hacer el ADN, puedes encontrar todo, pero puede escapar el criminal. Bueno, el ADN mitocondrial y el ADN de cromosoma Y normalmente no es tan contundente, no da tantas probabilidades como el ADN nuclear porque es menos polimórfico, es menos variable. Y también ya entendéis que tiene unas limitaciones. Si tú tienes una coincidencia con ADN mitocondrial, no solo es esa persona la que puede haber cometido el delito, todas las personas por línea materna de la familia lo pueden haber cometido. O si es una persona que tiene una coincidencia por cromosoma Y, no solo es ella la posible culpable, hay que tener, como veis, otras evidencias. Todos los varones de la familia, emparentados por línea paterna, tienen el mismo perfil de cromosoma Y. Y últimamente ha habido una nueva revolución en la que hemos contribuido nosotros a realizar, que es lo que se llaman los SNPs. ¿Os acordáis que os decía que en todas las frases, prácticamente todas las páginas del libro, hay a veces, tanto en exones como intrones, ellos lo contienen en exones pero también en intrones, a veces hay un cambio de letra, hay polimorfismos a nivel de una sola letra. ¿Veis esta persona? Que aunque somos iguales, aquí hay un cambio de letra. La llamamos SNP, polimorfismo nucleotídico simple. Esta persona es TA. Hay gente que puede ser TT o gente que puede ser AA. Y me diréis, si la gente puede ser TT, AT o AA, esto tampoco discrimina tanto. Pero es que tenemos millones y millones, podemos hacer centenares de miles. De hecho, con 52 ya calculamos que nos es suficiente. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que son muy pequeñitos y funcionan mucho mejor cuando el ADN está degradado. Imaginaros que, para que lo entendáis bien, siempre os conté que el ADN es como un libro. Ahora imaginaros que vosotros cogéis un cuchillo, dejasteis un poquito de ADN, ya dejasteis más bacterias en vuestra mano y hay más bacterias en el cuchillo que ADN que habéis dejado, que células que habéis dejado. Lo que hacen las bacterias es comer orgánico. Cogen el libro de ADN y se lo empiezan a comer, que es como romperlo. Lo empiezan a romper, a romper. Romper el libro es fácil. En una hora, en un par de horas ya no hay libros. Romper una hoja a lo mejor te dura 8 o 10 horas. Romper una hoja. Ya romperías los microsatélites. Pero romper una letra, ponernos a romper una página de un libro y si sois capaces de romper todas las letras. Os dura mucho más tiempo. Por eso funciona mucho mejor el análisis de SNPs que el análisis de las hojas de los microsatélites, porque son mucho más pequeños. Y lo aplicamos con éxito en una serie de casos importantes, como fue el 11S o como fue el tsunami asiático, y muchos casos locales, como este que veis aquí. Cuando no funciona otra cosa, los SNPs muchas veces funcionan. Además, nos permiten otra cosa, que es lo que se llama hacer fenotipado forense por ADN, porque nos pueden dar información adicional cuando no hay sospechoso. Nos permiten imaginaros hacer como un testigo biológico, es lo que se llama forensic DNA phenotyping, fenotipado forense por ADN. ¿Y qué podemos saber hoy día utilizando SNPs de las características de un individuo sin verlo? Podemos saber bastante bien la pigmentación. El color de los ojos lo hacemos con mucha seguridad, sobre todo en lo que son colores de ojos extremos, pero aquí somos muy buenos. El color de la piel también bastante bien, aunque el color de la piel cambia. Pero esto significa color de la piel en partes no expuestas. Estos que veis aquí con RS son los SNPs, las letras que determinan el color de los ojos y que tenemos que analizar para saber el color de los ojos y el color de la piel o el color del pelo. Pelo pelirrojo, por ejemplo, son estos SNPs que veis aquí. Y también lo podemos predecir bastante bien, aunque ya imagináis que el color del pelo puede cambiar. También somos bastante buenos en pelo rizo y liso,
esto lo hacemos bastante bien, somos relativamente buenos en calvicie, somos buenos en edad, porque donde veis aquí estos tres ejes consecutivos sufren unas modificaciones químicas que son muy proporcional a la edad. Y entonces la edad la podemos predecir bastante bien. Analizamos unos de esas puentes de esos CPGs y podemos decir qué edad tenemos a nuestra edad, a mi edad, con un error más o menos de 3-4 años. Si eres más jovencito a vuestra edad, nuestro error es más pequeño. Y si es una persona de más de 90 años, nuestro error es mayor. Lógicamente, no me olvidé deciroslo, hacemos también siempre un marcador de sexo, saber si es hombre o mujer. Esto es muy facilito, porque hacemos un gen que se llama melogenina. Pero la edad la podemos predecir bastante bien. Y esto es un avance también importante en la investigación criminal. Y otra cosa que podemos decir es de dónde son. También con bastante fiabilidad. Hay unos SNPs, algunas letras que son características o están fijadas en poblaciones, le llamamos AIMS, marcadores SNPs predictivos de ancestralidad. Por ejemplo, todos los africanos tienen C, todos los europeos tenemos G, o los europeos podemos tener C y G, y los asiáticos pueden tener G. No nos costó mucho elegir unos AIMS, unos SNPs que nos permitan distinguir entre europeos, asiáticos y africanos. Pero no veis aquí ya cómo se empiezan a distinguir daneses y gallegos o mozambiqueños y somalíes. Y tenemos paneles para prácticamente cualquier lugar del mundo. Podemos distinguir prácticamente cualquier población. Algunas como el este de Asia nos costaron más trabajo, pero tenemos paneles para cualquier lado. Y la primera vez que se aplicó esto en un caso criminal en el mundo fue en el 11M. Sabéis que el 11M fue el atentado terrorista más grande de la historia de España. Si os acordáis, fueron unos terroristas yihadistas que hicieron explotar unos trenes que llegaban a la estación de Atocha simultáneamente. Murieron casi 200 personas y casi 2.000 quedaron heridas. Y cuando fueron los GEO a buscar a los terroristas, estaban en un piso, estos se suicidaron haciendo explotar más explosivos. Al juez que llevaba el caso le interesaba mucho saber, que se llama Del Olmo, le interesaba mucho saber, ¿esto es terrorismo yihadista? Porque de aquella prácticamente no se hablaba nada. En España había terrorismo de ETA, o es terrorismo de ETA. ETA los apoyó. Esto que veis aquí son ítems que aparecieron, prendas que tenían que haber utilizado los terroristas, pero que no pertenecían a ninguno de los terroristas que se había suicidado. No os puedo contar la historia de todos, pero este gorro que veis aquí apareció en una furgoneta Renault que habían transportado explosivos, y nosotros le pudimos decir, es cientos de millones de veces más probable que sea norteafricano ese ADN sobre español y seguramente argelino. Es de uno de los detenidos por la operación del 11M, de los que están en prisión. Eso es más interesante. Esto es una bolsa, llamaban la mochila de Vallecas, que apareció en un tren que no había explotado, que tenía explosivos, tenía ADN. Le metemos las letras para saber los SAIMS, para saber de qué población es, y le podemos decir, es 164 billones de veces más probable que sea europeo que sea africano y seguramente español. Y además le dijimos, y tiene los ojos azules. Nunca se ha podido encontrar quién fue. A lo mejor fue un pasajero, pero eso ya no es un problema nuestro, es un problema de la policía y un problema del Olmo. Esta es la herramienta que se llama Sniper, es una herramienta estadística que nos ayudaron a desarrollar los matemáticos de nuestra universidad, que son las que nos permiten hacer estos cálculos probabilísticos, estas comparaciones. Y seguramente el caso más importante del grupo es lo que se llamó la operación Nysted. Fue una serie de violaciones seriadas que ocurrieron durante 18 años en Londres. Esta persona que veis aquí estuvo cometiendo prácticamente una agresión sexual al mes. Iba siempre tapado y de noche. Atacaba a víctimas mayores. Y ya veis que el retrato robot no se parecía mucho a la persona que había cometido el delito. Y la policía británica nos trajo muestras porque no eran capaces de encontrar, tenían 1.000 sospechosos, querían reducir el número de sospechosos para ser analizadas aquí, y le dijimos, tenía mucho ADN, lógicamente, imaginaos tantas agresiones sexuales, y le dijimos, esta persona tiene un 82% de genes africanos,
12% nativoamericanos y 6% europeos. Eso es típico de algunas zonas de Colombia, muy típico del Caribe, muy típico de Jamaica. Le dijimos el color de la piel, el color de los ojos, y permitió a la policía pensar en este sospechoso, que se le obtuvo una muestra de ADN, se le cotejó y era culpable de decenas de violaciones. Y otro caso muy famoso aquí en España fue el caso de Eva Blanco, una chica que había sido asesinada hace mucho tiempo ya. De hecho, estaba a punto de expirar el delito en la localidad madrileña de Algete. La habían violado y la habían asesinado. La policía sospechaba que era de Algete y por eso había pedido en su momento que se hiciera una screening, un análisis genético a todos los hombres de Algete, pero el juez no lo autorizó. Le pareció que era ineficaz y que era demasiado caro y no lo autorizó. Finalmente, muchos años más tarde, la Guardia Civil siguió con el caso y nos trajeron la muestra y le pudimos decir, bueno, esta persona tiene el color de la piel oscura, tiene los ojos oscuros, marrones oscuros. Le dijimos, y es casi centenares de miles de veces más probable que sea norteafricano y que sea marroquí. Aquí sí ya se autorizó a analizar a todos los marroquíes que vivían en Algete y en un área alrededor de Algete. Ninguno era él, pero le dijimos, no es ninguno de estos, pero es un hermano de uno de estos, porque le hicimos el cromosoma Y, que permitió la identificación de su hermano que vivía en Francia y que era el culpable del delito. Claro, también podemos hacer otras muchas cosas con los SNPs. Como hay millones y millones de SNPs, ya no tenemos mucho miedo a relaciones distantes. De hecho, nos permitió analizar algún caso importante, como fue el caso de Emmanuel, el hijo de una parlamentaria colombiana que había sido secuestrada por las FARC. El niño fue liberado antes de ser liberada la madre, y para atribuirse a la familia hubo que hacer análisis adicionales porque no llegaban los microsatélites normales. Y analizando muchos SNPs podemos hacer relaciones distantes. Y muchas cosas más que pueden parecer hasta de ciencia ficción. Por ejemplo, hoy día ya no se nos escapan dos gemelos univitelinos. Tienen el mismo ADN en teoría, pero tienen alguna mutación. Tienen mutaciones postigóticas que pueden ser detectadas, unas poquitas. Son casi iguales, pero no del todo iguales. Y entonces los podemos diferenciar. También, como os decía, hay muchas aplicaciones en ADN humano. Podemos saber especie vegetal, características del suelo. Y el gran futuro para nosotros está en el microbioma, en el análisis de ADN microbiano que tenemos en nuestro cuerpo, porque sabéis que tenemos más ADN microbiano que ADN humano, mucho más. Somos más microbio que humano y por eso quizá sea un método bueno para identificación en el futuro, aunque todavía se halla en fase de investigación. Este es el procedimiento que os contaba y deciros que no siempre sale, que el ADN, que la vida no es CSI. ¿Veis, por ejemplo? Esta es una mandíbula de Atapuerca que tiene 60.000 años. Aquí nos gustan mucho las piezas dentarias para identificación porque tienen en la dentina, que es lo que está debajo del esmalte, tienen mucho ADN mitocondrial. Aquí no hubo ningún problema para obtener el ADN mitocondrial, pero esto seguramente os suena, es el caso Bretón. El caso Bretón en España fue un padre que asesinó y quemó a sus hijos y como aparecieron estas piezas dentarias que veis aquí, había más, pero estas fueron las que estaban mejor conservadas y fuimos a buscar. Él argumentó que él había quemado animales. Fue imposible obtener ADN. La vida no es CSI. Estaban tan carbonizadas, estaban tan cristalizadas, porque las sometió a una temperatura elevadísima durante mucho tiempo, que fue imposible obtener ADN. Sin embargo, los antropólogos, por las características de las piezas dentarias, pudieron decir que no correspondía a animales, sino que correspondía a niños de la edad de los niños asesinados, y así pudo ser declarado culpable. Hoy día, con las técnicas que os he contado, tenemos una sensibilidad enorme. Podemos analizar casi la nada, pero por eso es mucho más fácil que se produzcan contaminaciones cruzadas. Los laboratorios no están libres de tener problemas de contaminación cruzada y hay que trabajar como os enseñé, como os mostré, como si fuesen laboratorios de chips o como si fueran laboratorios de microbiología
de coronavirus y tomar muchas medidas anticontaminación. Y relacionado con esto os voy a contar un caso muy curioso para dejaros ya para la clase de la mañana, que se llamó el fantasma de Heilbronn. En Alemania, hace ya años, en el 2007, dispararon a un coche de la policía y mataron a una mujer policía y dieron gravemente a su compañero. Apareció el arma, tenía un perfil de ADN que se introdujo en la base de datos británica, alemana y austríaca, y era el perfil de una mujer. Y hacía match con todos estos delitos que veis aquí. Había cometido homicidios, robos con violencia, en todas estas partes. No había un mes en el que no cometiese otro delito. Toda la población alemana estaba asustada. Había recompensas para que quien lo pudiese dar pistas. Estaba en las noticias todo el día. Era muy curioso porque tenía siempre una mezcla de perfil de ADN masculino, pero el perfil consistente siempre igual era el de la mujer. Y ¿quién era? Apareció finalmente. Era una mujer retirada de más de 70 años que trabajaba en la fábrica que hacía los hisopos donde la policía recogía la muestra. La mujer ya estaba retirada y imaginaros que la fueron pues a detener y ella dijo, era una señora con sus nietos allí retirada tranquila, pero ¿qué hacía? Era la que cuando trabajaba en la fábrica que hacían estos hisopos, como prueba de calidad tocaba el hisopo para ver si estaba bien prendido. La fábrica de los hisopos no decía que estaban esterilizados, pero la policía lo entendía como esterilizados y los utilizaba. Entonces el perfil era de ella. No había ningún asesino en serie. Eran otros muchísimos, eran perfiles de asesinatos distintos. Por eso aparecía frecuentemente el perfil de otro varón distinto. Y ya veis que ahí no fue el análisis de lo que falló. Lo que dijo el laboratorio era correcto. Lo que fallaron fueron las interpretaciones en las que se usaron los resultados y la prueba genética. Y esto me permite muy bien introducir la clase que os voy a dejar para mañana y ya por hoy pues os dejo. Pues un saludo a todos.